Este es nuestro inductor. Nuestro inducido, que es la conexión delta. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahorita es práctico, es decir, vamos a ampliar la famosa simulación. Lo que sí me gustaría que quedara claro es el hecho de las conexiones, es decir, yo no tengo esta configuración física. Mi diagrama, el cual yo realizo a través de la necesidad de conexión así, la otra es la de la estrella. Yo en la máquina, físicamente hablando, el inducido está constituido por 6 bornes, ¿sí? Esos 6 bornes están muchas veces configurados o colocados de esa forma, de esta. Y la continuidad es más o menos así. Y eso es en la mayoría de las máquinas, ¿eh? De un lado tenemos 1, 2, 3 y del otro 4, 5 y 6. 1, 2, 3, su contraparte sería del 6 sería el 3, del 2 sería el 5 y del 1 sería el 4. 6, 4 y 5. Bien. 1, 2, 3. Ya en la conexión estrella, pues es la más fácil. Sabemos que unimos estas 3. Y ahí generamos nuestro neutro. Pero en este caso, cuando estamos trabajando alternadores, la mayoría de las conexiones son en delta. Cuando estamos hablando de generadores en las centrales eléctricas. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de un neutro. Bien, entonces esa no la hacemos. ¿Cuál hacemos? La estrella no la vamos a descartar. ¿Cuál hacemos? Pues vamos a hacer la delta. Entonces lo que hacemos es conectar 1 con 6, 2 con 4, 3 con 5 de esta forma. Coincide con lo que tenemos aquí. Este es mi inductor, este ya está conectado en corriente continua, ya sabemos que aquí le llega positivo y negativo, nada más. Bien, de aquí saco las líneas de alimentación. Fase 1, fase 2, fase 3. Ojo, 3, 5, 2, 4, 1, 6. 2, 4, 3, 5 y 1, 6. Bien. La cuestión es que si yo saco la energía de aquí, es lo mismo que si la saco de acá. Por el puente. Es indistinto si lo saco del lado de izquierdo o si lo saco del lado derecho. No pasa nada. Lo único que observamos aquí es que es del nodo de donde lo sacamos. El nodo, ¿quién lo hace? El puente. El puente se encarga de crear el nodo, que nos va a servir ¿para qué? Para conexión al exterior. Y eso es lo que ahorita vamos a ver en la práctica. Vamos a conectar a la salida del alternador. Vamos a conectar esta configuración de resistencias. Ese es un circuito estrella de resistencias. Es decir, la 1 le llega aquí, la 2 le llega acá, la 3 le llega acá. Vamos a medir potencia, vamos a medir tensión, vamos a medir corriente para determinar lo que consume la carga. Sí, está bien. Pero también tenemos otros dos tipos de carga, que es el número 1, la resistencia, el número 2, la inductancia, el número 3, la capacitancia. Vamos a hacer exactamente el mismo circuito para ver en igualdad de condiciones qué pasa en un circuito puramente resistivo, puramente inductivo y puramente capacitivo. Vamos a meter 3 tipos de carga y vamos a observar en dónde consume más potencia, en dónde consume menos potencia. Es decir, comparativamente voy a medir todo lo que consume la resistencia,
la inductancia y la capacitancia en condiciones iguales para que observen cómo afecta esto al funcionamiento y en su momento a lo que vendría siendo el mantenimiento a un generador de campo fijo. Para tal efecto vamos a emplear la famosa simulación. Para tal les comparto la simulación. Va a ser un poquito complicado. ¿En qué sentido? En que vamos a ver un dispositivo nuevo. Este dispositivo lo voy a ampliar, ya ahorita lo están observando en sus pantallas. Es este dispositivo. Le voy a dar el zoom. Interfaz de adquisición de datos. Esta interfaz lo que hace de forma virtual, mide del lado izquierdo, aquí donde se resaltan los dos bornes, el de que está de negro y el que está de rojo, mide tensión, aquí dice voltaje, ¿sí? Aquí está voltaje o tensión eléctrica. Fase 1, fase 2, fase 3. Es decir, esas son mis líneas de entrada contra el neutro, pero también puedo utilizarlo entre fases. Es decir, fase 1, fase 2, fase 2, fase 3, fase 1, fase 3. ¿Sí? Ahora, las corrientes. Fíjense, aquí me dice en este pequeño cuadro de mensaje, me dice más o menos 400 volts de continuos. Es decir, más o menos significa corriente continua. O sea, son para corriente continua. Y lógicamente para corriente alterna. Y aquí abajo me dice que tiene una capacidad de aislación de 750 volts, si lo alcanzan a apreciar. Aquí abajo, 750 volts. Ahí está 750 volts. ¿Qué significa eso? Que lo que soporta máximo son 750 volts. A partir de ahí ya corremos riesgo de una pequeña descarga al interior de... Y esto físicamente existe, muchachos. O sea, este dispositivo existe. La única diferencia es que cuando yo estoy trabajando con esta interfaz, estos bornes que tengo aquí, 1, 2, 3, 4, hasta el 8 y una tierra, estos muchachos son para salidas a una computadora, hacia un puerto especial. Comúnmente era un puerto serial. No el USB, no, ese era otro. El USB es uno, ese es Universal Serial Bus. O sea, ese es un transporte de información serial. No, el puerto serial es otro, era otro. Entonces se hacía la conexión o se compraba el aditamento, se colocaba aquí y se conectaba directamente a una computadora, no laptop o portátil, no, tendría que ser una de las llamadas de escritorio. Bien. ¿Cuál era el objetivo de estos bornes, de estas entradas? Pues simplemente lo que medía aquí, lo que registraba aquí, en la computadora lo marcaba. Previamente se cargaba un programa. Bien. Ahora, lógicamente, no vamos a tener esto. Lo vamos a tener de manera virtual a través de otro dispositivo, que es este que estoy señalando. En la parte donde apareció ese cuadrito que dice aparatos de medición. Cuando yo lo cliqué, ahorita no lo voy a cliquear, ¿por qué? Porque no tiene caso, ya que solamente ustedes van a poder visualizar una de las dos pantallas que se generan. Entonces, ahí se va a ser lo complicado, es decir, que estemos maniobrando de una pantalla a otra o de una ventana a otra. Eso va a ser lo complicado. En esencia, lo que voy a hacer con esta interfaz va a ser conectar en serie y en paralelo el ampérmetro, el cual está indicado como corrientes, y el voltmetro, que está indicado como voltajes, y voy a hacer la conexión respectiva, serie y paralelo. Bien, bien. Yo en su momento les dije que vamos a medir potencia, ahí yo no tengo ningún wattmetro. Pues da la casualidad que con este medidor y este medidor en la misma fase, en 1, en 2 o en 3,
voy a poder medir la potencia real, la potencia aparente y la potencia reactiva en cada una de las fases que tenemos aplicadas. Uh-huh. Eso es donde cambia ya la forma de conexión. Si yo conecto este y este de forma simultánea, puedo medir potencia real, puedo medir potencia aparente y puedo medir potencia reactiva. Si tengo 3 fases, voy a poderlo medir de cada una de las fases. Para eso es la práctica, para identificar las características de operación en cada una de las fases de forma simultánea. ¿De dónde o de quiénes? De la carga resistiva, aquí está, de la carga inductiva, que aquí está, tiene sus henrys, tiene sus amperes, tiene sus ohms, pero eso es en corriente continua. Ah, no, también en corriente alterna, perdón. Y estos son los capacitores. Voy a meter todos estos al sistema trifásico. Si se dan cuenta, ya está conectada en estrella. Aquí va a llegar línea 1, línea 2, línea 3. Igual acá. En el caso del capacitor, lo tengo así. En el caso del inductor, que es este que estoy aquí señalando, también voy a hacer línea 1, línea 2 y línea 3. Entre esta línea y el alternador que ya tengo conectado, que está en la parte de abajo, por eso les decía, indistintamente de 1, 2 y 3, puedo sacar de 4, 5 y 6 la energía. Lógicamente este lo voy a dejar aquí, este voltmetro que tengo aquí lo voy a dejar. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para que me esté monitoreando. ¿Qué? La tensión que produzco entre 1 y 3. De 4 y 5, 6 voy a sacar la alimentación ¿a dónde? A la carga resistiva que está del lado izquierdo, que es esta. Ya que hayamos hecho la medición en la carga resistiva, nos pasamos a la de arriba, que es la inductiva, y por último la capacitiva, para que observen cuáles son sus efectos. No voy a medir carga por carga, sino voy a medir una, luego otra, no. Voy a medir de forma simultánea todas las cargas. Es decir, las 9 cargas que tengo aquí las voy a conectar a la vez y voy a ver qué pasa con el alternador. Tanto en el caso de carga capacitiva, como en el de inductiva, como en el de resistiva, voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, solamente voy a realizar una medición con carga. ¿Para qué? Para comparar. Es nada más un cuadro comparativo que vamos nosotros a llenar. De hecho, su guía de prácticas ya está integrada a lo que es el Classroom, para que lo chequen, por favor. Que es la famosa práctica 9. Y rápidamente les comento lo que se va a hacer bien. Igual como hicimos en el alternador en vacío, que eran las pruebas en vacío, vamos a acoplar las máquinas, vamos a conectar el voltmetro a la sede de fondo de CC, etcétera, etcétera. Vamos a energizar el módulo y vamos a hacer que gire a 1800 RPM. Después nos vamos a ir a la conexión del rotor, es decir, esta que ya tenemos aquí, ya le hice el paso. Pero también estoy indicando algo muy importante. Si nosotros seguimos con lo que es la guía de la práctica, vamos a llegar al paso número 11. Y en el paso número 11 me dice lo siguiente, escuchen. Ajuste la corriente de excitación con el resto de la resistencia de la excitatriz, que es este. Aquí se lo estoy indicando. Este de excitación. Hasta que la tensión de salida del alternador alcance 150 volts. Es decir, voy a ajustar este, lo voy a mover hasta que aquí tengamos, ¿cuánto? 150 volts en vacío. Tome nota de la tensión, corriente de excitación y velocidad de giro. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, de una vez, sin más preámbulos, vamos a echarlo a andar. Estoy reduciendo el zoom, muchachos, precisamente para que nos dé chance de... Recuerden, estamos utilizando las dos famosas fuentes de corriente continua. La de arriba, que es variable, y la de abajo, que es fija. Pues echamos a andar la de arriba. Está ya acoplado a la máquina, se los comenté que es una de las cosas que más debemos atender, el acoplamiento. Y echamos a andar hasta que haya 1800 RPM. Listo. Ya me pasé como por mil y tantos. Bien, lo regresamos.
Listo, ahí está el 1800 RP. Ahora, la práctica me establece con que la conexión sea delta. Aquí está la delta. Esa fue la que hicimos la semana pasada. Exactamente la misma para hacer las pruebas. No estoy contraviniendo lo que les dije en su momento, que les comenté que era mejor la conexión estrella. Sí, sí es mejor la conexión estrella. Lo que pasa es que la delta nos ofrece la versatilidad de observar mejor los valores que producimos. Esa es una gran realidad, porque la estrella, como tiene más resistencia, pues no nos deja ver claramente lo que hace. Bien, cierro el interruptor y observen qué tensión tengo. Me dice que debo de alcanzar 150 volts, por lo tanto voy a mover este reóstato. ¿A cuánto? Hasta que este voltmetro me indique 150 volts. Si es que llego, a lo mejor ni llego, ¿eh? Sí, sí llego. Si llega a haber algún tipo de valor que no se aproxima al de 150, pues lo ajustamos y a partir de ahí medimos. ¿Mm? Vamos a ajustar a 125 volts. No llega a 150, observe, no llegó. 125 volts. Listo, ahí está. ¿Por qué 125 volts o 127 volts? ¿Por qué la tensión que comúnmente nosotros usamos en casa? Le llaman tensión doméstica. No sé por qué, pero bueno, se llama tensión doméstica. Listo. Anoten el valor de la tensión de salida, 125 volts. Corriente de excitación, 0.79 amperes. Esos son los datos de entrada al generador. O sea, hace mi tensión y mi corriente de excitación. Bien. Tensión en vacío, 125 volts. Tensión de vacío, 125 volts. No confundirla con la tensión de circuito abierto, eso es diferente porque no estoy haciendo pruebas. Corriente de excitación, 0.709. Listo. Eso crea, esa corriente de excitación crea los 125 volts. Perfecto. Ahora sí, voy a apagar la máquina porque lo que no quiero es ponerme en riesgo. Y retiro el ampérmetro. Esto, muchachos, voy a bajar el interruptor. Siempre que ustedes estén trabajando con un alternador, siempre deben de desconectar el campo. Nunca lo deben de dejar conectado. Aunque desenergicen el sistema de alimentación, nunca debe de quedarse conectado o cerrado el circuito de quién, de la excitación. ¿Por qué? Porque al momento del arranque se crea un campo magnético tan poderoso que evita que el alternador siga girando. Se frena. Ahora lo que voy a hacer va a ser retirar el famoso ampérmetro. El voltmetro sí lo dejo, pero el ampérmetro es el que voy a quitar. Observen. El ampérmetro se conecta en serie. ¿A quién? Al circuito de excitación. Voy a quitar este cable y retiro este cable que era el que llegaba al ampérmetro y lo muevo a dónde? A donde debería de estar. El cable inicial que quité. Elimino el multímetro rojo y paso el multímetro hasta acá. Listo, ahí está. La velocidad fue de 1800 RPM, ¿eh? Se me olvidó comentarles. La velocidad de giro, 1800 RPM. Es un dato de monitoreo. Comúnmente cuando echamos a andar alternadores lo tenemos que estar verificando. Bien, ahora sí. Hace rato les dije que si yo coloco entre 1, 2 y 3, las salidas es lo mismo que si las conecto entre 4, 5 y 6. Así que voy a tomar de este lado mis fases, precisamente para no quitar este multímetro que me sirve de monitoreo. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a reducirles el zoom. Bien. Observen, muchachos. Voy a conectar fíjense bien, voy a conectar de la carga al aparato de medición. Es decir, esta es mi carga resistiva, esa es mi interfaz de adquisición.
Lo primero que yo debo de conectar, recuerden, son todo lo que va en serie. Y después todo lo que va en paralelo. ¿Qué es lo que va en serie? Primero, los ampérmetros y las bobinas de corriente de medidores de potencia. ¿Qué debo de hacer entonces? Pues conecto lo que va primero en serie. Estas son mis salidas, muchachos. Entradas. ¿Sí? Los rojos son entradas, los negros son salidas. Por lo tanto, entrada 1. Vamos a cambiarle de color. Retiro el cable y lo cambiamos de color para que no nos quede con un color así medio dudoso o que nos vaya a confundir. Entonces, va a dónde? Salida. Eso lo estiro de tal forma que nos debe de quedar así, para que no nos estorbe con los voltmetros que va a conectar. Línea 2. Voy a subir este cable. Ahí está. Y ahora, este último. Listo. Este último va a ir a la línea 3. Listo. Línea 1, línea 2, línea 3. Ahora, si los rojos les dije que son los positivos, o sea, las entradas, entonces esas tres van a ir ¿a dónde? A las fases del alternador, que están acá abajo. Estas tres van a conectarse con estas tres, una cada una. Por lo tanto, mando la primera, fíjense, a la 6. ¿Por qué a la 6? Porque la fase 1. 1 con 6, ¿no? Listo, ahí está. Luego, la 2 con la 4. O sea, el borne 2 con la terminal 4, que es la fase 2. Porque es 2 y 4. Aquí está 2 con 4, 1 con 6 y 3 con 5. Por lo tanto, el último, que es la 3, va a ir con el borne 5 que está unido al borne 3 del alternador. Ahí están mis tres fases. Ahí están mis ampérmetros. Ahora necesito conectar los voltmetros. Los voltmetros. Voy a cambiar el color. Vamos a poner así un violetita medio raro. Bueno. El rojo y el famoso negrito. Rojo va a 1. No es cierto, perdón, aquí no va. Ahí está. La fase 1 es la de hasta abajo. Por lo tanto, esta 1 va hasta acá. Ahí. Y esta salida va a la 2. La 2 es esta. Ahí está. Ahí está una fase. Es decir, ya tengo el wattmetro 1. Ahora voy con el wattmetro 2. Lo voy a cambiar. El wattmetro 2, va aquí. Y va hasta 3. Comúnmente cuando estoy manejando sistemas trifásicos, lo que utilizo es fase 1, el voltmetro va a la fase 1, fase 2, el voltmetro 1. El voltmetro 2 va a la fase 2, fase 3. Y el voltmetro 3 va a la fase 3 y a la fase 1. Por eso es que si ustedes se percatan, lo que estoy haciendo básicamente es conectar a uno y a la que sigue.
de las fases. Entonces, este último va a la fase número 3, que es este de en medio. Voy a cambiar el color. Esta va a la fase de en medio. Y en la salida va a ir hasta el de abajo. Ahí está. Esta es fase. Los color púrpura son fase 1, fase 2. Los color azules claros son fase 2, fase 3. Y los color verde amarillento es la fase 3, fase 1. De aquí se observa. No quise conectar 1 y 2, ¿por qué? Porque tengo el multímetro este que estoy moviendo aquí, lo tengo ahí conectado, no quiero que se pierda. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Pues voy a echar a andar el alternador. Ya puede trabajar, pero ojo, aquí tenemos un pequeño problema. Vamos acá primero que esto trabaje, alcanza su velocidad y lo ajusto. Listo, están los 125 volts, que los habíamos dicho hace rato. Bien, a esa tensión voy a hacer trabajar la carga. Pero observen, voy a echar a andar toda la carga, muchachos. Vamos a observar qué le pasa a este voltmetro. Arranco esta, arranco esta, arranco esta, arranco esta, esta, esta. Luego esta, luego esta, luego esta. Ya entraron los 6. Fíjense a qué tensión se cayó. Bien. En el paso número 17, y eso yo también se los voy a poner aquí en el pizarrón para que lo tengan. En el paso 17, establece que debo de anotar la tensión de línea, la corriente de línea y la potencia del sistema. Bien. La tensión de línea ya está, que son 117 volts, ¿no? Que es lo que marca el voltmetro. Ya lo tenemos, 117.9. Hay que ponerle sus valores como tal, 117.9 volts. La corriente esa no la conozco, ni la potencia. Ah, pues para eso, ¿qué voy a hacer? Tengo ya la famosa interfaz de adquisición de datos, muchachos. Aquí es donde sí nos vamos a pues hartar un poquito de que vamos a estar navegando de una a otra ventana, entonces va a ser un poquito lento la verificación de los datos, pero observen. Esto no lo ven, esto que acabo de abrir, que es una pequeña ventanita. Bien, les voy a dar a compartir esta pestaña a ver si aparece, si no, no se preocupen. Listo. A ver, ¿sí observan esos medidores? Sí, profe. Sí los observan, perfecto. Bien, voy a apagar este medidor. Este medidor no tiene caso que lo tengamos. Esos chicos, estos medidores, son medidores que están de forma virtual conectados a la interfaz. La interfaz sirve para obtener datos y los traduce. O sea, la palabrita, a lo mejor la han escuchado, es un transductor. Se encarga de traducir señales en señales legibles desde el punto de vista analógico o digital. Bien, voy a energizar con la letra M los medidores. Ese es el medidor, medidor, medidor. ¿Sí? Pero observen, listo. Vean la potencia. La tensión es de 117.9, que es la misma que indica el voltmetro que tenemos ahí conectado. Pero la corriente es así, no la sabíamos. La corriente es la corriente de línea.
Y si en una fase tengo 0.397, en todas voy a tener lo mismo. Es decir, que si yo mismo de forma simultánea, que lo estoy haciendo con esta interfase, estoy midiendo 0.397. Esa es la corriente que quiero conocer. 0.397. El paso 17 le van a anexar a plena carga. ¿Qué significa plena carga? Que tiene instalado, que tiene conectado el alternador toda la carga posible para esa prueba. Ahora, la potencia. ¿Cómo calculo la potencia en un sistema trifásico? Pues la suma de las potencias en las fases. Por ejemplo, esta es la potencia en watts. Fíjense, si yo le presiono en donde dice P, le presiono una vez, pasa Q, son los VAR, volts amperes reactivos, y la S, que son los volts amperes. Y cuando vuelvo a la P, significa que es la potencia real, útil o consumida, 40.58 watts. Por 3, 40.58 watts. Por 3, ¿cuánto me da? Pues simplemente son 3 por 8, 24, vamos 2, 3 por 5, 15, 17, vamos 1, 3 por 0, 0, 1, 3 por 4, 121.74 watts. Es lo que está consumiendo el circuito, 121 watts. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, vamos a usar nada más una sola potencia, 40.58. Observen. Eso es para la famosa potencia del circuito. Ahora, si yo le paso a S, que es la potencia aparente, háganme un favor, multipliquen la tensión por la corriente que tenemos ahí que me está indicando que ustedes están observando. ¿Cuánto me da? Según cálculos, 46.8063. ¿Cuánto es lo que tengo aquí? 40.69. Hay una pequeña discrepancia de 0.11. Puede haber un error en la calibración, lectura, en fin. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el valor de la tensión y la corriente, puedo obtener la potencia aparente. Aquí está. ¿Cómo obtengo la potencia real? V por I por el coseno del ángulo. Pero va a decir, Chihuahua, si es carga resistiva. Sí, pero la potencia, el wattmetro, no nada más mide la potencia de la salida, también mide lo que está consumiendo el alternador. ¿Sí me explicó? Esa potencia que supuestamente debería ser la misma de la potencia aparente, no es la misma. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo calor. Estoy desarrollando calor en donde? Adentro del alternador. Entonces, el alternador tiene bobinas. Pues esas bobinas que tienen, pues que inductancia, y esas bobinas que generan un factor de potencia. El factor de potencia en la carga, eso es diferente. En la carga es otra cosa. Lo que estoy midiendo a final de cuentas es todo el sistema. Y es lo que me interesa ahorita, medir todo el sistema. ¿Dudas? No, profe. Perfecto. Entonces, en el paso 17 ya les puse en el pizarrón esos datos. No se preocupen, ahorita lo van a tomar. Voy a minimizar voy a interrumpir esta imagen porque voy a regresar al famoso alternador. Ahora bien, eso no se hace como lo estoy haciendo, pero bueno, lo vamos a hacer así. Ni modo. Observen, muchachos.
Voy a pasar estas tres terminales que ustedes están viendo. Ah, no, no es cierto, no lo están viendo ahorita, lo van a volver a ver porque tuve que salirme de la famosa aplicación. Listo, ya está. Estas tres terminales azules las voy a mandar aquí a la carga inductiva directamente, es decir, esta fase 1, 2 y 3 las paso para acá arriba, así tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hago? La mando para acá. La única diferencia que hice o que hay ahorita es que esto previamente lo tenía arriba, ya lo quité, ya lo desenergicé, ya no hay corriente, por lo tanto ya fácilmente puedo manejarlo. Esto se hace con mucho cuidado y digo, a nivel local aquí en la simulación no pasa gran cosa, pero en la realidad no se puede hacer tan fácil. Bien, la tensión en vacío es de 125 volts, aquí está. ¿Qué pasa si yo cierro los interruptores? Pues fíjense, ahora bien, de ahí nos vamos al paso 21. Aquí se los voy a anotar. En el paso 21 tengo que mi tensión de línea, mi corriente de línea y mi potencia van a ser de la siguiente manera. Fíjense. La tensión de línea fue de 113.5 volts. Ahora les voy a compartir los medidores. Observen. Listo. ¿De cuánto fue la corriente? Listo, ahí está. Se percataron que acciona este botón dice regenerar. ¿Qué significa? Que con cambio de carga yo tengo que reiniciar los medidores. Pero si no quiero hacer ese reinicio, lo puedo dejar acá al lado. Y es en tiempo real el cambio que se está dando. ¿El cambio de qué? De valores. Ahora, aquí se van a dar cuenta qué pasa. La potencia me marca negativa. ¿Por qué me marca negativa? Ah, porque resulta ser que hace rato, con la potencia que estaba consumiendo, pues era un circuito puramente resistivo. Por lo tanto, la única bobina que existía era dentro de quién, del alternador. Ahora tengo dos bobinas, una en la carga y otra en la fuente. ¿Y esa qué provoca? Que haya un factor de potencia muy elevado. Por eso se va negativo. ¿Sí? Observen. Mi tensión de línea es de 113.5 volts. ¿Cuál es mi corriente de línea? 0.375 amperes. ¿Y cuál es mi potencia? 17.07 menos. La van a tomar como positiva. El menos me indica que la potencia se fue para abajo. O sea, abajo del eje absciso. Acuérdense que la tensión y la corriente van en fase. Si se va para abajo es negativa, si se va para arriba es positiva. Bien. Y las tres fases son la misma. ¿Sí? Ahora, voy a cambiar a medir la potencia aparente. O sea, es la S. Fíjense, es un valor cambiante. Vamos a fijarlo con el de regenerar. Listo, ahí está. Vamos a tomar el más grande, 42.67 volts amperes. Los volts amperes de la máquina es de 42.67 volts amperes. Ahorita regresamos a hacer del paso 17, vamos a tomar la lectura de la potencia aparente. Y de la potencia reactiva, es la ventaja de los aparatos modernos, que ya no tengo que estar haciendo tanto rollo para obtener ciertos valores. Vámonos a la potencia reactiva. Estos muchachos, estos tres que estoy aquí manipulando, que ustedes están viendo que cambian S, P y Q, la Q es la potencia reactiva, fíjense, son 38.86 volts amperes reactivos.
los famosos VAR. Ujú. Ahora, si yo cambio, el AS es potencia, que es de 42.67, que es la potencia aparente. Y la P, que es la potencia, menos. ¿Eso para qué va a servir? Para determinar el factor de potencia. Ujú. Hay una fase que está más cargada, fíjense. 0.01. No, 0.001 amperes de diferencia. Esta, la fase 3. ¿Por qué? Puede ser que la resistencia específicamente ahí sea diferente. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es muy pequeñito el valor. Considérese cuando es más del 5%. Ahí sí hay daños. ¿En dónde? Ya sea en el alternador o en el sistema de transmisión. Ahí sí podemos tener daños. Y ahí es donde empieza el trabajo de nosotros como trabajadores de mantenimiento. Bien, voy a dejar de proyectarles esto. Bien, me voy otra vez aquí al programa. Observen. Bien. ¿Qué se dieron cuenta? Que en igualdad de condiciones, el famoso inductor me provoca más pérdidas que el resistor. Eso es lo que estoy verificando. Observen. Voy a reducir estos. Los abro. Precisamente para que no haya corriente. Yo les dije hace rato que íbamos a volver a poner este aquí, este acá y este último acá. Pues precisamente para hacer las otras dos mediciones en el paso 17, que es el valor de los volts amperes y la potencia reactiva. Bien. Y quiero que observen algo que ahorita vamos a trabajar. Para que observen, vean que si lo que les decimos es cierto, no duden. Eso no significa que tengamos la verdad, pero lo que hemos estudiado nos lo permite ver. Fíjense, ahí está. La potencia reactiva es de 23.34 volts amperes reactivos en el paso 17. Esos volts amperes reactivos, ¿de quién son? Son del alternador. Es lo que quiero que quede claro. Ajá. Y los volts amperes, pues van a ser el producto de la corriente por la tensión. Ahí está. 46.82. Recuerden, esto es por fase. ¿Cómo le hago para obtenerlo de línea? Sumarlos. En el caso de las potencias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Perfecto. Comparto esta pestaña. Observen, aquí están mis mediciones para el paso número 17. La potencia reactiva, 23.34 bars. La potencia aparente, 46.88. Y la potencia real, 40.5758. Listo. Fíjense, como es el mismo sistema equilibrado, voy a ponerles aquí en el primer medidor la potencia real, la potencia reactiva y la potencia aparente.
la potencia aparente siempre va a ser más grande en número que los otros dos. Siempre. ¿Por qué? Porque esta es una hipotenusa, la potencia aparente. La potencia real y la reactiva son los catetos. ¿Alguna duda? Muy bien. Interrumpo esto. Vuelvo a compartirles pantalla. Por eso decía que esto iba a ser lo hartante estar compartiendo, saliendo, entrando, en fin. Voy a quitar la carga. La estoy quitando, si ustedes lo aprecian y observen el voltmetro cómo empieza a trabajar. Ahora, ya hice las dos cargas, estas dos importantes. Me voy a la capacitiva. Paso los cables como tal hasta acá. Hasta acá. Listo. Observen qué va a pasar. Cierro, 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 cierro. Bien. Fíjense qué pasó con la tensión. Estamos ahorita en el paso número 26. Y también me pide la tensión de línea con carga. Recuerden, mi tensión de vacío fue 125 volts. Para la carga resistiva, 117.9 volts. Para la carga inductiva, 113.5 volts. Pero para el capacitor, ¿qué pasó? Se subió ¿a cuánto? A 137.2 volts. ¿Por qué? Recuerden, el capacitor, ¿qué es lo que hace? Almacena carga en forma de campo eléctrico. Entonces, ¿qué hace el capacitor al alternador? Lo ayuda a generar. ¿Sí me explicó? Le hace que tengamos más campo magnético. El campo magnético interno es mucho más poderoso. El capacitor hace eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un capacitor con una bobina? ¿Se acuerdan que crea un efecto de resonancia? Pues eso se produce al interior de un alternador con carga capacitiva, que haya resonancia o tienda a ser resonante el circuito. ¿Y eso qué nos produce? Mejores producciones de energía eléctrica. Ahora nos vamos a la parte de los medidores, se los comparto. Observen, muchachos, regeneramos. Fíjense. La potencia real, aparente y reactiva. Ahorita estoy en los tres medidores con potencia real. Van a decir, el capacitor no me consume potencia, efectivamente. ¿Pero por qué potencia? Ah, porque resulta ser que esta potencia es, insisto, es la del mentado devanado de fase. ¿Eso qué significa? Significa que el medidor no nada más mide en una dirección, mide en las dos. Entiéndase dos direcciones, hacia el generador, hacia la carga. El medidor mide indistintamente para los dos lados. Estamos acostumbrados a nada más observar lo de la carga. No, estos medidores son bidireccionales, miden los dos extremos, el que genera como el que consume. Precisamente por eso tenemos la necesidad de medir todo, para a partir de restas poder determinar cuál es el valor real. Bien, la tensión es de 137.2, la corriente es de 0.464 amperes. ¿Cuál es mi potencia real? 31.86 watts. Mi potencia aparente, pues le cliqueo aquí a cualquiera de estos. Acuérdense que este es lo que estoy midiendo y esta es su magnitud. Aquí están los volts amperes, 63.47. ¿Por qué nada más mido o estoy variando o cliqueando un solo medidor? Porque es un circuito que está balanceado. ¿Por qué sé que está balanceado?
por mis corrientes, por mis potencias. Hay una pequeña diferencia. Si las sumamos las tres y las dividimos entre tres, me va a dar lo mismo. Significa que prácticamente están balanceadas. Hay una pequeña diferencia, es mínima. El alternador lo tolera. La Profe, potencia. ¿Qué pasó? perdón, ¿qué quiere decir con C en la práctica? Es lo que ahorita vamos a ver. Qué bueno Ok. que ahorita lo vemos. La potencia aparente, fíjense, hay una discrepancia. Significa que hay un circuito que está más cargado eléctricamente hablando. Pero ¿qué creen? Que las corrientes son iguales. Entonces significa que es un pequeño efecto ahí. Que probablemente una de las fases ya empieza a fallar. Eso es lo que significa. Vamos a tomar el valor más grande, la potencia aparente. Va a ser de 63.88. Bien. Ahí le van a agregar a la C famosa una letrita, espérenme tantito. Y la potencia reactiva es de 55, los bars, 55 volts amperes reactivos. Ajá. Bien. Le ponemos el negativo, sí, le ponemos el negativo como indicador. Bien. Dejo de compartir. Ahora, fíjense. Voy a posicionarme sobre el módulo y voy a poner descarga en la lista técnica. El del capacitor se los voy a compartir, muchachos. Observen. ¿Por qué se los tengo que compartir? Ahorita van a ver. Fíjense, chicos. Ahí está. Le voy a subir un poquito el zoom. Bien. ¿Qué es la C esa que viene en el paso 21, 26? Pues resulta ser que creen que es la capacitancia por fase. ¿Cuál es la capacitancia por fase? Fíjense. A ver, ustedes ya saben muy bien el gabacho, así que aguántense. Esta carga capacitiva comúnmente usada en conjunto con otros módulos de carga básica. La carga resistiva y la carga inductiva para experimentar con los efectos en diferentes tipos de carga en los circuitos. Eso es lo que significa en la parte superior. Ya lo saben. ¿Sí? Para eso es necesario el inglés, chavos. Capacitores, cantidad 3, bancos idénticos de 3 capacitores. Este es el banco real. Observen, estos son los capacitores. Son tipo cilíndrico. Bien. Esto es lo que yo activo. Esta parte lo activo, lo activo, lo activo. Es una fase. 2 fases, 3 fases. Cada fase es la misma. Y aquí dice 2.2 picofarad, 4.4 picofarad, 8.8 picofarad, 0.1, 0.2, 0.4 amperes, 3200 ohms, no, 1200 ohms, 400 ohms, 300 ohms. ¿Eso qué significa? Recuerden, ¿cómo calculo la reactancia inductiva y reactancia capacitiva? La reactancia capacitiva, ¿cómo es? La inversa de 2πfc. Con esos valores de microfarad pueden ustedes calcular que la reactancia. Pero ¿qué creen? El circuito inductivo tiene resistencia y reactancia, pero el capacitivo no tiene resistencia. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué me están pidiendo ahí? Pues la capacitancia por fase. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que calcular en paralelo estos tres, porque estos están en paralelo, ¿eh? ¿Están de acuerdo? Debo de calcular su capacitancia por fase. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está indicado. 3 bancos idénticos de 3 capacitores. ¿Cuál es el valor de cada capacitor? 2.2, 4.4 y 8.8 microfarad. Ahora, son 300, 600, 1200. ¿Pero qué creen que están en paralelo, no? Por cualquiera de los dos lados lo pueden hacer, por reactancia
o por capacitancia pueden calcular la reactancia total y la reactancia, la capacitancia total y la reactancia total. Uh-huh. Abajo dice valor de reactancia de cada banco. Cada banco es el grupo de 3. Máxima tensión 280 volts. Tensión nominal 120 volts. ¿Por qué creen que les puse 110 y tantos volts? 125 volts. Pues por este dato, o sea, no de la nada me saco los datos de la manga, no, hay una realidad. Tengo una tolerancia, 5%. 120 por el 5% son 6 volts. Arriba, 6 volts abajo. Es decir, que puede trabajar entre 114 y 126 volts con el mismo efecto, o sea, no pasa nada. ¿Sí me explicó? Potencia reactiva de 12 a 84 volts amperes reactivos, en promedio. Aquí tengo 55 por fase. Incremento de corriente entre uno y otro de 0.1 amperes. Esas son sus dimensiones. ¿Cuánto mide cada capacitor? 154 por 287 por 410 milímetros. ¿Cuánto pesa el módulo? 5.7 kilogramos. O sea, todo, completo. Uh-huh. Ahora, listo. Eso es lo que quería que vieran. Esto es parte de lo que es la práctica. Aquí está. Esto ya es parte de ciertas características de la marca, etcétera, etcétera. Pero lo que nos compete a nosotros es esta parte de especificaciones. Miren, el parámetro y el valor. Esta información, fácil, se las puedo bajar, se las mando, no pasa nada, para que ustedes puedan en un momento dado conocerla y utilizarla para qué, para cálculo. ¿Para cálculo de qué? Pues de lo que les estoy pidiendo. Entonces, ¿cuál vendría? A ustedes les toca o les corresponde determinar qué? La capacitancia. Ahora, voy a dejar de compartirles esto, así como lo del famoso simulador. Bien. Observen en el pizarrón, chicos. Paso 17 está indicado, paso 21 está indicado, paso 26 está indicado, es decir, son los valores que obtuvimos. Pueden copiarlos si no los copiaron o si no, no tuvieron chance de cuando lo estaba diciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí están los valores para que los anoten. Ahora, en la parte inferior, paso 28. Reporte la siguiente tabla los datos que se piden y calcule con ellos la potencia aparente, la potencia total y el factor de potencia. Ya la potencia total ya la tenemos. ¿Podemos calcular lo demás? Claro que lo podemos hacer. Así que lo pueden trabajar, chavos. ¿Dudas? ¿Cómo calculo el factor de potencia? ¿A través de qué? El coseno del ángulo. Esta es una. Sí, pero ¿no sería más fácil tangente a la -1 de este sobre este? Los bars sobre los watts. Más fácil, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque si luego coseno, coseno del factor, el factor de potencia, sí lo puedo hacer. Fácil. Pero como que es doble vuelta. Aquí es más directo. Por ejemplo, los bars 55 entre 31.86. Tangente a la -1 de eso, ¿cuánto me da? Pero este factor de potencia, perdón, este ángulo de desfasamiento es nada más para este. Aquí tengo otro ángulo de desfasamiento y aquí tengo otro ángulo de desfasamiento. ¿Por qué? Porque esta es carga resistiva, carga inductiva, carga capacitiva. Son 3 tipos de carga. Y esas son las 3 cargas que comúnmente usamos en casa, habitación, en comercio, en industria. O sea, son cargas pasivas. Sí, porque todo lo que consumen lo transforman. O sea, no lo analizan, no hacen cortes, cierres automáticos. No,
Tal cual llega la energía, ellos la convierten. ¿En qué? En lo que tengan que convertirla. Por ejemplo, los reactores, por ejemplo, los balastros, por ejemplo, las fuentes, los cargadores, los eliminadores de baterías, son este tipo de carga. ¿Y eso qué nos traen como consecuencia en nuestro sistema de transmisión, nuestro sistema de generación? Muchos efectos, muchísimos. Capacitores casi no se usan, pero cuando se llegan a usar, se utilizan precisamente para mejorar el consumo de la energía eléctrica, para reducir este efecto. Eso ya lo vieron en Electro. De hecho, ya lo terminé con el segundo parcial, lo terminaron con eso. Y la carga resistiva sí está muy bien, padrísimo, pero ya la carga resistiva casi ya no se usa. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema con la carga resistiva, que era mayor la cantidad de consumo de energía que lo que producían. El efecto deseable que producían, por ejemplo, los focos de hace muchos años, era más el calor que producían que la misma luz. Por eso quedaron a desuso. ¿Qué otro tipo de carga? Bueno, hay hornos especializados para secado de pintura que utilizan resistencia. Sí, ¿qué es lo que se hace? Se acelera el proceso de secado de la pintura. Sí, pero es mucho más el consumo. Aquí se tiene que valorar el costo-beneficio. Pues realmente no es mucho el beneficio, ¿eh? O sea, son pocos los elementos que se utilizan y que son 100% efectivos. Por ejemplo, carga resistiva, una plancha eléctrica. Se está modificando el uso de las famosas planchas. ¿Por qué? Porque es muchísimo de su consumo. O sea, 1000 watts, sí, de salida. O sea, la plancha produce 1000 watts. Sí, pero me consume a veces hasta 1500 para producir esos 1000 watts. Entonces es mucha energía para lo que realmente hace. Por eso insisto, el costo-beneficio es muy alto. En las bobinas también, o sea, fíjense, las bobinas es lo contrario. Las bobinas casi no hay bobina que produzca al 100 campo magnético, no existe. O sea, hagan de cuenta que produce 50, 60, 70, 80, 90% máximo. Y el otro 10 en calor, pues el calor se desperdicia. No, lo que queremos es una bobina que produzca al 100. Por eso es que tampoco las bobinas al 100 trabajan. Igual los capacitores. Siempre va a haber una pequeña corriente de fuga. Pequeñísima, siempre va a existir. ¿Dudas? Traten de calcular con esta ecuacioncita sus potencias. Aquí tenemos entre este y este. ¿No es cierto? Entre este y este. Entre este, entre este y este. Este va a ser el más alto y este va a ser el más bajo. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? ¿Ninguna seguros? La capacitancia nada más va a ser la toma de los datos que hace un momentito les descargué. Pero no se preocupen, ahorita se lo subo al Classroom para que lo vean y ustedes lo tengan ya en su poder. Nada más déjenme entrar al Classroom. Bueno, pero primero se los comparto. Listo. Ahí está. ¿Cuál vendría siendo la capacitancia por fase? Por la suma de estas tres en esencia. ¿Sí? Esto sería 2.2, 4.4, 8.8. Pero de todas maneras, chequenlo porque es un circuito paralelo. Como están conectadas las capacitancias, ¿eh? Están en delta, sí, pero las tres. Voy a subir esta eh, tabla de especificaciones u hoja de especificaciones. Observen. Aquí hay un nodo y aquí hay otro nodo. En los extremos hay nodos. Entonces, ¿qué configuración tenemos aquí? Paralelo de estos tres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo obtengo la capacitancia total de un circuito en paralelo de capacitores? Pues esa es su tarea. Eso lo hace
Y en el reporte de su práctica, donde dice C, que es en el paso 26, tome nota de los valores de línea aplicada a la carga. Esa C se refiere precisamente a la capacitancia por fase que tengo aquí. Como las tres son la misma, con que indique una sola, no pasa nada. Es más que suficiente. Pero ustedes deben de calcular, en este caso es 2.2, 4.4 y 8.8. ¿Microfarad o picofarad? Déjenme ver. Microfarad. Ya ustedes lo calculan. ¿Cómo calculo la capacitancia? O sea, eso es para que se den cuenta que electrotecnia sirve en cualquier lado, ¿eh? Sí, muchachos, la capacitancia total es la suma de las capacitancias parciales en el circuito paralelo. Ahí está. Entonces, 2.2 más 4.4 más 8.8. Microfarad. Son 15.4 microfarad por fase. Anótenlo, ahí está. Ahorita se los comparto. De todas maneras, al ratito les subo el datasheet en sus usuarios. Ahí está en la parte superior la fórmula. Capacitancia total es igual a C1 más C2 más C3. Entonces son 15.4 microfarad por fase. Lógicamente eso nos genera ¿qué? Una reactancia. ¿Se acuerdan cómo calcular reactancia? ¿Se acuerdan o no, muchachos? ¿Es el de XL, profe? No, XC. Ah, XC es igual a 1 sobre 2pi FC. Entonces, yo puedo calcular la reactancia del circuito por fase. ¿Cómo? Con ese valor, ¿no? ¿Y eso cómo sería? Sería 1 sobre 2 por pi. La X del circuito sería 1 sobre 2pi 2pi FC. por 60 por 15.4 por 10 a la menos 6. Eso con serie. Pues hagámoslo. Serían 2. 172.24. ¿Cuánto, perdón? 172.24. Ok. 172.24. Eso sería mi reactancia.
172.24 ohms. Pero ojo, un capacitor no tiene parte real, por lo tanto mi impedancia se hace reactancia, o al revés, mi reactancia se hace impedancia. ¿Por qué? Porque el capacitor no tiene parte real, no tiene parte que consuma energía, no tiene parte real de resistencia. Entonces, si yo divido este entre este, ¿qué me puede dar? Aparentemente me va a dar este, ¿no? A ver, chéquenlo. 113.5 entre 100, no es cierto, 137.2 entre 113. Perdón, 137, perdón, es el de abajo. 137.2 entre 172.24. Y me da el gran total de 0.7965. A ver, espérenme tantito. 0.7965. ¿Cuánto dijimos? ¿0.79? Bien. Sí. Si esta corriente la multiplico por raíz de 3, da la casualidad que me da la misma corriente que si yo divido esta entre esta. Entonces lo que estamos midiendo aquí es corriente de fase. Corríjanle, corriente de fase. B de fase. Corriente de fase. Corriente de fase. Listo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que tengo un ampéretro por fase, no por línea. Es lo que estoy midiendo. Listo. Sí se comprueba la teoría con la práctica. ¿Dudas, chicos? En el circuito delta la tensión de línea es la misma que la tensión de fase. Ese no hay problema, eso se queda tal cual. El problema es la corriente. Lo que estamos midiendo es corriente de fase. Por lo tanto, lo que estoy midiendo aquí es fase. Pero como las tres fases son iguales, no pasa nada. Mal hubiera sido que una fase estuviera más cargada que la otra. Ahí sí son riesgos. ¿En qué sentido? Pues que deja de funcionar el alternador, se sobrecarga, se quema. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? Lo único que van a corregir va a ser corriente de fase. Ahí le tachan la L y le ponen F. ¿Dudas, muchachos? No, profe. ¿Ninguna? Perfecto. Bien, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos el día miércoles.